Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de estudio del I Ching. Este va a ser nuestro cuarto encuentro y hoy vamos a estar estudiando otra versión del método de las varillas, una versión simplificada que nos puede llegar a ser útil si queremos utilizar la herramienta de las varillas sin tener que primero tomarnos tanto tiempo para obtener un hexagrama en la consulta y en segundo lugar que estén un poco más equilibradas las probabilidades, que es algo que a mí en particular me inquieta un poco respecto del método original, en el cual hay como un sesgo más hacia las líneas de cambio Yang, que tenían más probabilidad que las líneas de cambio Yin. Bien, antes igual de entrar en el contenido de la clase, quería responder a algunos comentarios que me han hecho. Por ejemplo, había una persona que me había indicado, dice, me interesa saber si ha leído al filósofo alemán Robert Habermas. No, no lo he leído. De los años 60 de Alemania, el cual indica en uno de sus libros que a través de Wilhelm Hegel conoció el I Ching, lo cual determina su visión dialéctica de los contrarios y la síntesis, con lo cual se produjo un traslado a Occidente de la cosmovisión oriental china del libro de los cambios. Bien, la respuesta es, no lo sabía, pero es muy interesante entender cómo hay distintas influencias que hemos tenido desde lo filosófico también, y no solamente en lo filosófico, en lo científico, también en lo matemático. Creo que, no sé si no era Leibniz o alguno de estos matemáticos que utilizó el desarrollo del I Ching también para profundizar en el sistema binario, que hoy en día es lo que se utiliza también en toda la tecnología digital. Digamos, la matemática de base también está ahí. Eh, si bien no fue un desarrollo, digamos, es únicamente chino, sí se encontró que en China ya se había desarrollado este sistema, aunque se utilizaba para esta, estos procesos de consulta del I Ching, y después ese mismo método binario es lo que se utiliza en la comunicación digital. Bien, la tecnología de la información. Entonces sí, hay una influencia a veces oculta, a veces más evidente. Para quienes estudian más filosofía quizás sea más fácil encontrar esas trazas de la influencia del pensamiento chino en la filosofía contemporánea. Otra persona me había consultado, decía, bueno, agradeciendo por la clase, preguntaba si uno mediante esta técnica o conocimiento afecta conscientemente mediante la acción o la no acción algo que ya estaba en marcha por su karma, la ley de causa y efecto. Dice, ese conocimiento, vivencia o experiencia trágica o adversa, en el fondo trae evolución, no se estaría perdiendo al evitar su vivencia. Bien, acá hay como conceptos que hay que aclarar. La ley de causa y efecto, la ley del karma, como se interpreta, que es un concepto más en el budismo también está, pero viene más antiguo de la India, es que todos los efectos tienen sus causas y uno puede recibir hoy los efectos de las causas iniciadas en el pasado. Esto es una forma a veces de justificar cosas como por qué algunas personas tenían o no buena fortuna o mala fortuna en la creencia popular. Cuando no había una explicación evidente, se decía, bueno, tiene un buen karma o tiene un mal karma, según, por ejemplo, a veces se apoyaba mucho en la creencia de encarnaciones anteriores, en lo que es sobre todo la filosofía de la India. Esto lo toma un poco el budismo. En el caso del I Ching, está esta idea de causa y efecto. Si tomamos la ley del karma como pensar, bueno, todos los efectos que estamos recibiendo, toda nuestra situación presente, tiene su origen en eventos que hemos puesto en marcha en el pasado, decisiones que hemos tomado. Acá lo que menciona es si, lo que dice la ley del karma es que nosotros, a través de las dificultades, de los resultados de nuestras propias acciones, nuestras malas o buenas decisiones, si fueran malas decisiones, en ese caso vamos a tener mala fortuna, y aprendemos y evolucionamos a través de esa dificultad o de esa experiencia adversa. Entonces lo que preguntaba es si uno no estaría evitando esa vivencia o evitando ese proceso evolutivo.
estamos mezclando un poco conceptos, pero si queremos tratar de compatibilizarlos, lo que nos dice el I Ching es, más allá de cuál sea la situación adversa o no que estemos viviendo, que nos toca vivir, también la postura que uno toma frente a situaciones adversas cambia y puede hacer las cosas o más llevaderas frente a situaciones adversas o a veces empeorar más una situación. Eh, Podemos imaginarnos muchos ejemplos en los cuales ante situaciones que no son favorables, malas decisiones todavía las hacen aún peor y buenas decisiones pueden evitar complicaciones mayores. Entonces, bueno, la pregunta era cómo integrar ese mensaje que está viniendo y recibir su intención o cambio sin padecerlo. Es decir, si uno está sufriendo, en mi interpretación, o padeciendo o recibiendo las consecuencias de decisiones pasadas. Por ejemplo, decidí en el pasado elegir un lugar para vivir, una carrera, un trabajo, lo que sea. Eso se va a reflejar al día de hoy en mi situación actual. Entonces siempre voy a estar recibiendo o viviendo en esas consecuencias de las decisiones pasadas. Después de determinar si es buena o mala fortuna, va a depender de qué tan en armonía estoy con el momento presente. A veces puedo incluso pensar que situaciones adversas en el pasado me pueden llevar a tomar decisiones que cambian el curso de los acontecimientos, que cambian el destino, por así decirlo, hacia un destino más favorable. Esto yo lo veo a veces en personas que sufren algún tipo de desgracia o tragedia y eso los lleva a tomar decisiones que cambian su destino por otro, uno mejor, supongamos. Entonces, no es que uno pueda evitar esas consecuencias si hay un efecto que se produjo tomando esta teoría del karma, que viene de otro lado, pero tratando de compatibilizar esta teoría. No es que uno vaya a evitar esos efectos, pero sí el I Ching me permite tomar una postura o dar un consejo o advertir sobre posibles riesgos, por ejemplo, que pueda llegar a haber. Bueno, entonces no cambia. O sea, en este sentido, si bien son marcos teóricos diferentes, el consejo del I Ching no cambia la ley de causa y efecto, la ley del karma. Lo que puede llegar a hacer es que tome mejores decisiones frente a situaciones adversas o favorables. También a veces uno, frente a situaciones favorables, toma malas decisiones. Entonces, la idea es tomar el consejo del I Ching para que nos ayude en ese sentido. Después había otra persona que le parecía muy complicada mi exposición. En principio le doy la razón. Eh, Acá hay una frase que a mí me gusta que dice, el sabio hace parecer fácil lo difícil. Yo todavía no estoy ahí, obviamente. Quizá las personas que están hablando del I Ching tienen por lo menos una década más que yo en sus años, entonces pueden hablar desde esa sabiduría. Pero yo lo transmito también desde mi propia experiencia, así que seguramente se puede expresar mucho más fácil. Lo que decía esta persona, dice, bueno, es un libro muy fuera de nuestra cultura, de manera que hablar de su historia y raíz filosófica de arranque te deja pedaleando, es decir, es como perderse un poco. A mí me parece igual importante arrancar hablando de cuál es la raíz, cuál es el origen, porque yo también muchos años utilicé el I Ching sin saber realmente qué es lo que estaba utilizando, de dónde venía. Entonces, esa es para mí la justificación. Tenemos que conocer con qué estamos trabajando. Se puede abrumar, o sea, marear o perder con el método de las varillas y eso asusta a cualquiera. Es verdad, yo muchos años no conocía el método de las varillas y siempre quise saberlo. Ahora les voy a presentar hoy precisamente un método de las varillas simplificado que enseña el maestro Juan. Y si bien puede asustar al principio, lo que me interesa es que conecten con ese aspecto eh, místico, si se quiere, que tenía el acto de realizar un ritual para producir un efecto aleatorio y obtener de ese efecto aleatorio una respuesta, tratar de conectar con un poco con el origen. Dice, esta persona decía, hace 40 años uso las monedas, cara y seca, cómo se arma un hexagrama, bueno, de arriba para abajo. ¿Cuándo cambia? Cuando hay una línea de cambio. Dice, formular bien la pregunta, está muy bien. Y un poco lo que dice bueno, tomar las imágenes tal como viene y, por ejemplo, se utiliza mucho el lenguaje metafórico,
En el caso del hexagrama que habíamos obtenido, de ya realizado, hablaba de cruzar la metáfora del zorro cruzando un lago congelado. Es decir, hay que ir con mucho cuidado, aun cuando se está llegando al final, porque un descuido sobre el final puede llegar a ser de mala fortuna. O sea, todo el trabajo previo que uno tenía puede llegar a echarse a perder si sobre el final uno es descuidado. Por ejemplo, entonces sí, se utilizan todas estas imágenes. De todas maneras, la reflexión a la que quiero llegar con este comentario, donde esta persona dice, bueno, que hay que hacerlo más sencillo, a mí personalmente me gusta quedarme con la duda, con la intriga, con la reflexión de, bueno, ¿qué me quiso decir? ¿Cómo puedo aplicar esto? Porque a lo mejor en el momento de la lectura obtengo una imagen y luego voy meditando. También habíamos preguntado por el tema de la meditación sobre la respuesta obtenida. Es decir, meditar desde un lugar más contemplativo, no, como decía el maestro Juan, no desde la reflexión del diálogo interno de qué me quiso decir esta imagen determinada, sino seguir contemplando la imagen y seguir obteniendo, como se dice, una introspección respecto de lo que esa imagen me está planteando, cómo lo aplico en mi momento presente, cómo lo aplico en una potencial tendencia a futuro, qué perspectiva, cómo me paro, qué significa, y el análisis de las líneas, que es algo que vamos a ver hoy, me parece que es muy valioso también para agregar dimensiones de profundidad. Porque la advertencia para mí es esto: si yo tomo el I Ching, hago una lectura, obtengo un hexagrama y una línea de cambio, voy, leo y digo, ah, listo, ya entendí, cierro el libro y creo que eso es todo, a mí me parece un poco superficial creer que uno inmediatamente entiende la respuesta. Les digo, personalmente prefiero continuar ese diálogo o esa reflexión o esa contemplación respecto de la respuesta obtenida, porque puede seguir dando frutos, dando resultados, dando como conocimiento en el tiempo. Una lectura que yo he hecho hace un tiempo puede seguir arrojando luz sobre el momento presente. Y respecto del tipo de meditación, es esta meditación más bien contemplativa, de vaciar la mente, observar y no desde el lugar de decir, ah, listo, ya sé, ya entendí, porque eso es como cerrar, decir, bueno, a partir de este momento dejo de recibir información porque ya entendí. No sé si han tenido algún diálogo ustedes con una persona que le están queriendo explicar algo que para ustedes puede llegar a ser muy profundo en sentido, en significado, y la otra persona le dice, sí, ya lo entendí. En ese momento, esa persona está cerrada a seguir profundizando. Y en el I Ching lo que hay son muchos niveles de interpretación a través de las imágenes, a través de las metáforas, a través de las líneas, a través de las líneas de cambio. Entonces, yo les recomiendo no cerrarse a la comprensión con un ya entendí muy pronto, muy precoz. Bien, mantenerlo abierto al diálogo. Esos son los comentarios para antes de empezar. Entonces, volviendo a esto, les quería presentar una versión simplificada del oráculo con varillas. Es cómo vamos a trabajarlo. Primero, vamos a tomar nuestras 50 varillas. Podemos dejar una aparte, que es la que representa el gran fundamento, la línea esa que separa el yin y el yang. Y luego, con las otras 49, vamos a separarlas en dos grupos. Bien, separarlas en dos grupos y vamos a colocar uno en la mano izquierda y el otro en la mano derecha. Los voy a colocar en la mesa y el del lado izquierdo voy a tomar, por ejemplo, o el del lado derecho, puedo elegir cualquiera de los dos. Tomo el del lado derecho, un palillo, y lo coloco entre el dedo meñique y el anular, lo mismo que habíamos hecho con el otro método de las varillas. Y luego vamos a tomar el resto de estas varillas y vamos a ir sacando de a 4. Bien, grupos de 4, y vamos a ir separando. 4 y 4, 8 tengo. Entonces ya saqué 8 varillas. Y podemos ir seguir sacando 4 y 4, 8. Y así hasta que voy a obtener 8 o menos varillas. En este caso ya tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, más una que tenía 6.
El número obtenido en este sentido va a ser 6. Bien, 6 es el número del trigrama inferior. Lo vamos a anotar para no perderlo. Lo que voy a estar haciendo es luego contrastar esto con el arreglo, se llama el arreglo circular de Fouché, que es cómo dispongo los trigramas. A cada trigrama le voy a asignar un número y según el número obtenido va a ser el trigrama que estoy obteniendo. Entonces, vamos a repetir el procedimiento para obtener el trigrama superior. Tomo, en este caso, ya estoy trabajando con 49 varillas y separo en dos grupos. Coloco uno entre el meñique y el anular y luego con el resto vamos a empezar a hacer la separación. Estoy sacando de a 8, recuerden. Bien. Y 8. Entonces me queda un resto de 2. Una que tenía primero más una más. El segundo trigrama va a ser el número 2. Ya esto vamos a ver cuál es de los 8 trigramas, cuál es el número 2. Por ahora anotamos el número 2 que corresponde al trigrama superior de arriba. Bien. Ahora, para obtener la línea de cambio voy a necesitar un número del 1 al 6. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento, separar las varillas, separo una, lo separo en dos grupos, me quedo con el grupo, por ejemplo, de la derecha, tomo una aparte para que siempre me dé uno o más, y luego voy a sacar de a 6 varillas hasta obtener 6 o menos. Separando. Y obtengo finalmente el número 3, en este caso. Entonces la línea de cambio va a ser la tercera. Previamente a esto que hice, yo ya definí sobre qué va a ser la consulta. Definí, por ejemplo, en este caso, consejo para dar a nivel profesional. Escribo consejo profesional, por ejemplo. Escribo la fecha. A veces también algunas personas incluyen la hora. Y luego hago la consulta y anoto el hexagrama. ¿Cómo sé cuál es el hexagrama formado? En este caso voy a tomar el arreglo de Fouché, que es cómo se distribuyen los 8 trigramas. Se dice que este arreglo tiene el nombre del cielo anterior o prenatal. Es un concepto que tiene que ver con el mundo espiritual, por así decirlo, antes de la manifestación. Y vamos a observar que cada uno de estos trigramas tiene un número, partiendo desde el 1, que es el cielo, 2 el lago, 3 el fuego, 4 el trueno, luego cruza al lado opuesto es 5 viento o madera, 6 agua, 7 montaña y el 8 la tierra. Yo había obtenido el 6 al principio, o sea, abajo el agua. Entonces escribo, dibujo el trigrama del agua, que van a ser una línea partida, una entera y una partida, y arriba el número 2, el lago. Va a ser, entonces dibujo arriba el trigrama del lago. Tengo el agua debajo del lago. Y la línea de cambio había obtenido el número 3. Entonces la línea de cambio va a ser es un 6 en el tercer lugar. ¿Por qué es un 6? Porque es una línea yin. La línea de cambio se va a corresponder entonces con el número, el tercer lugar, que se corresponde a la parte superior del trigrama de agua. Y ahí obtengo mi hexagrama con el método de las varillas simplificado. Entonces, para que entiendan qué es lo que hice, obtuve primero este sería el trigrama inferior, es agua, abajo, bien, y lago arriba.
Con esto yo ya puedo ir a la tabla de trigramas y obtener, creo que si no lo recuerdo mal, es el número 47, que es el agotamiento. Tengo el agua debajo del lago, sí, el número 47, que es el agotamiento, simboliza, por ejemplo, agua debajo del lago. En este caso ya la imagen, sin necesidad de ir a leer el texto, me está hablando de que se ha vaciado el lago, que hay un momento de vaciamiento o de agotamiento. Y la línea de cambio en el tercer lugar hace que esto se transforme en el viento debajo del lago, porque si la tercera línea, que sería esta de acá, la tercera posición del trigrama inferior, se cambia a una línea entera, va a pasar a ser el número 5, como aparece acá, que es el viento. Entonces yo ya tengo ahí el hexagrama tendencial, o hacia dónde me está marcando este, em, este probable cambio, esta línea de tendencia, que es el número 28. Bien, que también lo reconocemos por su forma, yo lo conozco por su forma, es gran exceso también. A partir de acá, tenemos todos los elementos para empezar a trabajar e interpretar. Ya sabemos que tenemos el texto, la imagen, los trigramas, podemos ahora ir a profundizar sobre cuáles son los conceptos claves a la hora de hacer una lectura y vamos a trabajar con este hexagrama como ejemplo y otros más. Pero la idea es que este es el método de varillas simplificado. Entonces hago tres procedimientos de varillas, uno para obtener el trigrama inferior, otro para obtener el trigrama superior y el siguiente para obtener una línea de cambio. Bien. Después, si tienen de esto alguna pregunta o comentario, me lo pueden hacer llegar. Ahora vamos a empezar a continuar estudiando con algunos conceptos clave que tengo que tener en cuenta durante una lectura. Por ejemplo, teníamos el concepto de qua o una imagen o algo que cuelga, puede hacer referencia en chino tanto a los hexagramas como a los trigramas, pero el hexagrama son 6 líneas, el trigrama son 3 líneas. Simplemente es eso. El hexagrama obtenido o consumado es el que se forma cuando estoy superponiendo dos trigramas. Bien, en este caso, en esa rueda que se muestra en pantalla, este arreglo, esta distribución, es distinta de la que vimos la anterior. Esta se llama la distribución del rey Wen, que tiene que ver con el mundo de lo manifestado, por ejemplo, y tiene un montón de correspondencias, por ejemplo, con los puntos cardinales, con las estaciones del año, con los 5 elementos. Se utiliza mucho esta distribución, ya vamos a estudiar en particular, pero el concepto del que partimos es que combinando dos trigramas obtenemos un hexagrama, entonces tenemos 8 trigramas, 64 posibilidades o 64 hexagramas que se pueden llegar a obtener. Cuando tenemos una línea de cambio, por ejemplo en este caso, si una línea partida cambia, la marcamos con una X en el medio y se va a transformar entonces en un nuevo hexagrama, que es lo que se llama el tendencial o el aproximado, el que se forma después de hacer el cambio en la línea, si es una línea yin a una línea yang o viceversa. Indica una tendencia futura o un potencial del cual nos va a estar advirtiendo. También cada hexagrama va a tener su inverso. En general, como se presentan en la secuencia del rey Wen desde el principio hasta el final, vienen de a pares. Muchas veces estos pares, la mayoría de las veces, viene uno seguido del inverso. El inverso es cuando doy vuelta a todas las líneas. Por ejemplo, en este primero tengo el de la izquierda, tengo el fuego abajo y la montaña arriba. Ahora, si yo lo doy vuelta, todas las líneas las dibujo de abajo, las que están de abajo para arriba, las dibujo de arriba para abajo, voy a tener que el fuego queda igual, que es el trigrama superior, no se modifica porque es simétrico, pero lo que es montaña pasa a ser trueno, que sería una línea yang abajo y dos líneas yang por encima. También tengo lo que habíamos hablado del hexagrama mutuo. El hexagrama mutuo lo obtenía cuando descarto las líneas superior e inferior y me quedo con las del centro. Por ejemplo, en el caso de este hexagrama que estamos observando a la izquierda, el hexagrama mutuo, si yo descarto la línea superior, la quinta, cuarta y tercera, me dan trueno, que está acá, trueno arriba, y luego la segunda, tercera y cuarta
que son estas otras tres, descartando la de abajo, me da agua. Entonces, este hexagrama, que es el oculto, también se llama, está asociado con el primero que vimos, con el de la izquierda, y es como la información en el plano de lo no manifiesto. Ahí siempre en una situación hay elementos manifiestos y hay elementos no manifiestos. Esto lo puedo utilizar para entender mejor una situación cuando quiero profundizar sobre sus causas, sobre todo cuando no tengo una línea de cambio, puedo profundizar en el hexagrama, en el mutuo, como se llama, que es utilizando los signos nucleares, que es descartar la de arriba y la de abajo, esas líneas, y tomar las 4 líneas del centro para armar 2 trigramas nuevos. También cada hexagrama va a tener su opuesto, por ejemplo, en el caso del primero, que son todas líneas yang, que estoy mostrando acá, es lo creativo o iniciar, y el opuesto es cambiando todas las líneas yang por líneas yin y viceversa. Todo hexagrama también va a tener su opuesto y ese a veces me puede dar información, es como la situación inversa de la que estoy obteniendo en un hexagrama que estoy consultando. Entonces, todo hexagrama va a tener un inverso, un opuesto y uno mutuo o nuclear. O sea, el nombre puede cambiar según la traducción, pero es información adicional que está presente en el momento de una lectura. Bien, respecto de los trigramas, siempre vamos a entender cada trigrama según su posición. Por ejemplo, el que se obtiene abajo, que es en la parte inferior, también representa la situación interna. Y los atributos asociados a ese trigrama lo podemos aplicar a lo interno. Y el trigrama que está arriba representa la situación externa. Por ejemplo, en este caso acá estoy mostrando agua abajo, y trueno arriba. Agua tiene la idea de, a veces está asociado con la oscuridad o con el peligro también. Entonces, nos advierte de potenciales peligros. Hubo un momento también de ir hacia abajo, también tiene un movimiento descendente, por ejemplo, y el trueno es de pasar a la acción. Entonces en este trigrama tenemos hacia afuera pasar a la acción y hacia adentro el peligro o la oscuridad. Es una situación que siempre que aparezca el trigrama agua van a ver que hay muchas advertencias al respecto, porque representa eso, la oscuridad y el peligro. A veces Wilhelm lo traduce como lo abismal, pero también va a depender qué es lo que ustedes interpreten, porque la interpretación va a ser siempre personal por las características del elemento agua. También puede ser un plano emocional también para algunas personas, si tomamos el lenguaje más occidental, por ejemplo. En el caso de las líneas, en particular, cada línea de un trigrama voy a tener líneas enteras y líneas partidas. Las líneas enteras representan las líneas yang, firmes también. Las líneas partidas representan las líneas yin, que son flexibles. Y cada posición va a tener un significado distinto según la línea que uno obtenga. Por ejemplo, el lugar central del trigrama inferior o del trigrama superior siempre tienen como mayor valor. Hay como una idea de que el lugar central es más adecuado, respecto a un trigrama, es más equilibrado. Bien, entonces los lugares centrales siempre son el segundo y el quinto, y también vamos a tener los números, si los vamos colocando, por ejemplo, el primer lugar, el tercer lugar, el quinto lugar son posiciones impares, son posiciones que corresponden a los números yang. Entonces, en este caso, si tengo una línea yang en un lugar yang, es una posición, se dice, correcta, y si tengo una línea yin en un lugar yin, es una posición correcta también. Si están cambiados, si yo tengo una línea yang en el segundo, el cuarto o el sexto lugar, es una posición incorrecta. O sea, la línea no va a ser tan auspiciosa. Bien. En general, tengo que analizar si una línea es favorable o no, según la posición que ocupa, si es una línea yang en un lugar yang o no, por ejemplo. En este hexagrama que estamos viendo acá, que es el número 63, el fuego abajo del agua, el que habíamos obtenido en el encuentro anterior, todas las líneas están en el lugar correcto. Es el único hexagrama en el que todas las líneas están en el lugar correcto. Y si lo invierto, va a ser la situación invertida, todas las líneas van a estar en un lugar incorrecto. Pero eso ya me da una idea si es un hexagrama favorable o no. Bien, si la posición de la línea se corresponde con si es yin o yang.
Después, las líneas se relacionan entre sí, en el sentido que se dice que la línea de abajo carga a la de arriba y la de arriba se monta sobre la de abajo. La situación más favorable siempre es, según el maestro Juan, es que una línea yang esté sobre una línea yin, por ejemplo. En este hexagrama tenemos, esto ocurre en dos líneas, sería la tercera y la quinta, son líneas yang que están por encima de una yin. En este caso, la quinta además es central, entonces va a ser más favorable, o suele ser el regente del hexagrama, o la línea que me marca la principal tendencia del símbolo, siempre va a ser la que tenga más cantidad de estos atributos. Situaciones no favorables, por ejemplo, va a ser cuando una línea yin está por encima de una línea yang, como en el caso de esta que está en el cuarto lugar, o la que está en el sexto lugar, si las comparo con las otras, o la que está también en el segundo lugar. Entonces eso también me da información. Si la línea de cambio, por ejemplo, yo obtuve recién una línea de cambio que es en el tercer lugar, es una línea yin que está por encima de una línea yang, no es tan favorable la situación que me está presentando. También hay una relación de vecindad de apares. Cuando yo tomo las líneas de apares, si forman un conjunto yin y yang, están equilibrados y se mantienen juntas, eso siempre también es favorable y es una situación a tener en cuenta. ¿Cómo se relaciona la línea que yo tengo con las que la rodean? Y existe también la idea de correspondencia, por ejemplo, entre el trigrama inferior y el trigrama superior. En este caso, la primera se corresponde con la tercera, siempre la segunda con la cuarta y, perdón, la primera la de abajo del trigrama inferior con la de abajo del trigrama superior. Esto es la primera con la cuarta, sería línea. Entonces la segunda con la quinta y la tercera con la sexta. Si en este grupo de líneas una es yin y la otra es yang, siempre es una situación favorable. En este caso, en este hexagrama que estoy analizando arriba, son todas favorables, porque forman un par yin y yang. Si tuviera algún caso en el que no, por ejemplo, voy a tener en este hexagrama de abajo, que es el agua duplicado dos veces, en el hexagrama número 29, vemos que ninguna línea tiene correspondencia. Tengo la sexta con la tercera, las dos son yin, no hay correspondencia. La quinta con la segunda también, las dos son yang, no hay correspondencia. Y la cuarta con la primera también. En el caso del hexagrama 29, ninguna línea se corresponde, por lo tanto, ninguna línea tiene ese atributo de ser necesariamente favorable. Siempre tengo que ir buscando los otros atributos que les había mencionado, por ejemplo, si hay una línea yang sobre una yin, y si está en un lugar central, en este caso va a ser la del quinto lugar la más favorable de todas, dentro de una situación que no es del todo favorable. Bien, eso respecto de la posición y la relación de las líneas del trigrama superior e inferior, que volviendo al comentario que hacía al principio, esto les puede llegar a parecer a ustedes complicado al principio, pero son niveles de análisis que está bueno tener para no quedarse solamente con una imagen que puede obtener, sino analizar más profundo cuáles son las relaciones internas de cada hexagrama. Respecto de las posiciones, tenemos la posición inicial, la de más abajo, bien, y la posición superior, que es la sexta, se va transitando de abajo hacia arriba y siempre se dice que cada hexagrama indica una situación, la cual se va atravesando en distintas etapas. Y tienen correspondencia con también lugares como de jerarquía o de responsabilidad. Por ejemplo, se dice que la primera línea, o analizándolo desde arriba para abajo. La sexta línea es la del sabio, es la de la persona que ya está por fuera de la situación, alguien que se ha retirado de los asuntos humanos. El sabio o el ermitaño es la persona que no participa directamente de los asuntos humanos, pero tiene la sabiduría de la experiencia. Esto me hace referencia también a un antiguo sistema que había. Tengo conocimiento de esto lo menciona Alan Watts, en la India, por ejemplo, cuando las personas alcanzaban una edad avanzada,
se transformaban en renunciados, dejaban su posición, dejaban su cargo y se transformaban en ermitaños para poder dejarle lugar a los que venían en las generaciones posteriores. Entonces está esta idea del sabio es el que se retira. Una vez que ya ha cumplido su rol en la sociedad, se retira. Esa línea está representada por el sexto lugar. El quinto lugar es todo lo contrario, es el rey o es el gobernante o es la persona con mayor responsabilidad sobre toda la situación. Entonces siempre es una línea que puede ser auspiciosa si tiene elementos favorables y tiene mucha responsabilidad sobre el resultado final de una situación. Luego, el cuarto lugar corresponde con un ministro o consejero que trabaja cerca del rey y no es tan favorable, se decía esto como en las intrigas de la corte, que si el ministro no era del agrado del rey, podía correr muchos riesgos. Esto fue lo que le pasó, de hecho, al rey Wen cuando estuvo sirviendo en la corte del tirano de Shang, bien, que él era ministro de ese rey y no estaba en una situación muy favorable porque si lo que él hacía no tenía su favor, por ejemplo, terminó encerrado muchos años de encierro por no pensar conforme con el régimen tiránico en el que estaba sirviendo. Entonces, no es una posición del todo favorable la del cuarto lugar. La del tercer lugar se dice que es como un lugar de transición, a veces se asocia también con algún tipo de funcionario, está entre el trigrama inferior y el superior, y tampoco es una posición muy segura. Y la del segundo lugar se asocia también con por ejemplo, con un general o con alguien que ya tiene una posición de responsabilidad o de jerarquía, pero menor, un puesto menor. Entonces, de abajo hacia arriba, a medida que va subiendo la posición de la línea, va subiendo la responsabilidad de esa línea correlacionado con las distintas jerarquías. Cuando uno está en el quinto lugar es el lugar del rey o del gobernante y bueno, lo que haga el rey o el gobernante va a tener influencia sobre todos los demás, pero salvo por esa, todas las demás están subordinadas de alguna manera. Entonces, pueden llegar a no ser tan favorables. De todas formas, la que está en el segundo lugar está lejos está como más lejos del gobernante y se corresponde. Fíjense que las dos están en lugares centrales, entonces suelen ser las líneas, la segunda y la quinta, las que son los regentes del hexagrama según cada situación. La más común es la del quinto lugar, la que se corresponde al rey, pero también puede ser la del segundo lugar. Bien, y por último, la de más abajo es la persona que todavía no tiene una responsabilidad en sociedad o está recién iniciándose, entonces no tiene muchas consecuencias sus acciones. En general, se dice, tiene poco poder también y poco que perder en ese sentido. Eso también me da un nivel de análisis de las líneas que uno obtiene. Cuando uno obtiene una línea de cambio, bueno, en qué lugar está, también te dice cuál es la posición en la que uno está frente a una situación determinada. En distintas situaciones, a veces uno está en el inicio, en otras puedo estar hacia el final, saliendo, o en otras puedo estar en lugares de mayor jerarquía, mayor responsabilidad, por así decirlo. Además de esto, ya volviendo también a la idea de los trigramas, existe o se fue sumando también al I Ching la teoría de los 5 elementos, que es una teoría que viene posterior, o sea, no está en el desarrollo original de la dinastía Zhou, pero sí fue agregada posteriormente durante la dinastía Han, y esta es una teoría que estudiamos mucho cuando vemos, por ejemplo, medicina china, o aplicado al Feng Shui, o aplicado a un montón de situaciones, la dinámica de los 5 elementos en realidad son 5 fases, o 5 movimientos, o 5 estados de la materia también, que cada uno tiene una característica particular. Por ejemplo, si vamos a el arreglo del rey Wen, donde tiene el fuego arriba y el agua abajo, el fuego representa también el calor, representa el verano, representa el solsticio de verano y el mediodía, por ejemplo. Es decir, tiene niveles de correspondencia. En el ciclo de las 24 horas, o en realidad en China se toman 12 periodos horarios, es el mediodía. En el ciclo anual es el verano. En el ciclo lunar es la luna llena, por ejemplo. Lo mismo, lo opuesto pasa con el agua, que representa el invierno, representa la medianoche o representa la luna nueva.
En el caso de trueno, por ejemplo, representa el amanecer, representa la primavera y la fase, digamos, creciente de la luna, y se asocia, por ejemplo, acá volvemos a lo de 5 elementos, trueno y viento, se asocian los dos también al elemento madera. Entonces, estos dos trigramas, trueno y viento, van a tener algunos atributos de análisis asociados al elemento madera. A veces la madera tiene esta característica de crecimiento, de expansión y de penetración. El fuego, el Li, se corresponde con el elemento fuego, el agua con el elemento agua, esa correspondencia es directa, y luego tenemos, por ejemplo, el trigrama tierra, Kun, y Ken, lo que es montaña y tierra, los dos se asocian con el elemento tierra, que tiene esta característica como más de pasividad y de quietud. Y tenemos por último el lago y el cielo, que se corresponden con el elemento metal. Acá para agregar un poco de elemento metal, es una interpretación posible, también tiene que ver con el espacio, en otras tradiciones, con el espacio infinito, también el metal representa el sonido, representa la vibración y la expansión, además de la condensación. Entonces tiene esos atributos, el caso del trigrama de cielo y lago. Entonces hay algunas imágenes que se construyen a partir de los 5 elementos. Por ejemplo, si uno tiene un trigrama de madera debajo de un trigrama de tierra, bien, puede ser la idea de empujar, como crecer hacia arriba, o el comienzo, el nacimiento, en el hexagrama número 3, por ejemplo, es la madera debajo de la tierra queriendo ascender y representa un momento de crecimiento. O está también crecer hacia arriba. Si yo tengo, por ejemplo, la madera sobre la montaña, representa, al contrario, el establecer las raíces firmes que van a permitir luego crecer hacia arriba. Entonces, a través de los elementos se agregan niveles de análisis para los distintos trigramas. Eso va después a reflejarse en el texto. Y hay muchos niveles de correspondencia, que esto según cómo uno lo quiera utilizar. Por ejemplo, en el caso de quienes estudian medicina china, hay todo un desarrollo, no lo vamos a ver ahora, pero hay un desarrollo que se hace del uso de los trigramas para el diagnóstico en la medicina china, y después eso también me puede ayudar en el tratamiento. Entonces hay distintos niveles de trabajo que se puede hacer conociendo los elementos que se obtienen o a los que les está asociado cada trigrama. Esto es como otra línea de análisis. Y también como concepto clave tenemos el anfitrión o el regente, es la línea que es la línea central en la lectura. Casi siempre cuando tenemos una línea de cambio, según los métodos de lectura, hay métodos de lectura que pueden no dar una línea de cambio, otros que sí, pero puedo tomar esa línea como referencia. Si mi línea de cambio es además el regente del hexagrama, es todavía más importante lo que vaya a suceder con esa línea. Por ejemplo, cuando obtenemos un trigrama, en el caso del trigrama cielo, por ejemplo, o la tierra, vamos a ver que los regentes van a estar en los lugares centrales, como habíamos dicho, que suelen ser los más importantes, relativo a cada trigrama, y depende cómo se confecciona cada hexagrama, puede cambiar la posición del regente. No siempre es en la misma posición, aunque la mayoría de las veces está entre el segundo y el quinto lugar. Bien, siempre tiene que ser una línea que que reúne todos los atributos auspiciosos de relación con las otras líneas de posición correcta, de correspondencia, etcétera, ¿no? Todo lo que vimos anteriormente es lo que hace que una línea sea la regente o no. Este análisis, si bien puede parecer un poco complejo, a mí me parece importante dejarlo en claro, porque muchas veces uno acepta las cosas sin entender de dónde vienen. Entonces, la idea de entender cuál es el regente de un hexagrama, cuál es la línea regente, tiene que ver con todo lo que vimos previamente de las relaciones de cada línea con lo demás. Bien, como les decía, casi siempre va a ser entre el segundo y el quinto lugar, pero puede haber otra línea que sea regente. La más común es la de quinta lugar, que corresponde con el rey o con el gobernante. Y que ese es el caso de lo que se da, por ejemplo, en el trigrama del cielo, el repetido, que es iniciar, o lo creativo.
porque ocupa, es una línea yang en un lugar yang en un lugar central. Tiene todos los atributos favorables. Bien, en el caso de responder o lo receptivo, es el 6 sería en el segundo lugar, que es una línea yin en el lugar central, en una posición yin en la parte de abajo del hexagrama. Bien, y así podemos ir entendiendo por qué una línea es regente o no. Siempre que quieran entender mejor un hexagrama, pueden, si lo están simplemente estudiando, leer cuál es el regente de ese hexagrama en particular. Bien. Bueno, ¿qué otras cosas? Respecto de del regente, a veces puede ser un elemento yin en un lugar yang, como puede ser, en este caso, por ejemplo, tenemos en gran cosecha, que es fuego arriba del cielo. Vemos que hay una sola línea yin y todas las demás son líneas yang. En este caso, como la línea yin es la única que es diferente a todas las demás, se dice que esa línea tiene una mayor influencia en las otras porque es la que es distinta. La que es distinta marca la tendencia. Por eso, aunque sea una línea yin en el quinto lugar, tiene la posición de honor, se dice, y es el regente del hexagrama. Representa siempre una línea yin en el quinto lugar, un gobernante que es magnánimo, se dice que es benevolente, y eso es un atributo dentro de todo positivo, y este es un hexagrama muy auspicioso, aunque no sea la posición correcta de la línea yin en el quinto lugar. Algunos otros hexagramas pueden tener más de un regente. Por ejemplo, en el hexagrama de comienzo, que es el trueno bajo el fuego, bien, tenemos la imagen de, tenemos dos elementos yang que tienen una situación que los capacita para ser regentes, uno por estar en el lugar central y otro por ser el inicio de una situación que habla de el comienzo. Entonces tiene un lugar significativo relativo al hexagrama que estamos leyendo. Entonces los dos podrían ser regentes, aunque en un caso muy particular puede llegar a pasar. Bien. Ahora vamos a entrar en, no sé, hasta acá si tienen alguna pregunta pueden irlo dejando o hacerla ahora, si no lo dejan en los comentarios. Ya vimos cómo se obtienen los trigramas, cómo se obtienen los hexagramas, cuál es la relación entre las líneas. Entonces, una vez que tenemos todos estos elementos, podemos llegar a entender cuáles son lo que se llaman el juicio o la decisión que acompaña a cada hexagrama, que es lo que me puede decir si hay algo que tiene buena o mala fortuna, ¿no? Según las condiciones. A veces va a depender de cuál es la acción que uno vaya a tomar, pero en general los juicios van a ser, por ejemplo, adversidad, ¿no? Que indica una situación que no es favorable, falta cuando uno comete un error, o por ejemplo ir más allá de la posición central, es decir, pasarse de lo que es correcto implica una falta. Humillación puede ser muchas veces la consecuencia de esa falta. Desgracia y arrepentimiento también son todos signos que son desfavorables, y hay uno que es favorable, que es buena fortuna, suele aparecer, y 5 que son desfavorables. ¿Qué nos dice esto del I Ching? Teniendo 5 juicios negativos y solo uno positivo que pueden llegar a aparecer. Dice, con esta idea de que la mala fortuna es como más frecuente que la buena, lo que nos dice siempre es que tengamos cuidado antes de actuar. Siempre, como dice Confucio, piensa 3 veces antes de actuar, porque todas nuestras acciones van a tener consecuencias. Entonces muchas veces uno va a consultar el I Ching queriendo buscar validación o confirmación y obtiene un hexagrama desfavorable. No significa que uno no deba hacer algo que ya ha decidido hacer, sino estar advertido o prestar atención sobre los riesgos que tiene la decisión que uno ha tomado. Como no ir demasiado confiado, sería el consejo del sabio en este caso. Bien, entonces, ¿qué significan estos juicios? Por ejemplo, adversidad. La adversidad está entre la desgracia y el arrepentimiento. Es una situación que es difícil y peligrosa, pero si uno está alerta y es precavido, puede tener un resultado bueno. Bien, aún en situaciones adversas puede haber un final feliz, por así decirlo. Falta hace referencia a acciones que uno comete que causan dificultades y problemas. Entonces, si uno es capaz de corregir sus propios errores y enmendar la situación cuando obtenga una lectura y dice, bueno, falta, significa que
a veces aparece en el hexagrama dice no hay falta, o según la traducción dice no hay mácula, no hay falla, significa que es correcta la acción, a veces, pero muchas veces no es correcta. Si aparece la consigna de falta, significa que uno ha cometido una acción que no es correcta y tendría que corregir tratar de enmendar la situación. Luego está buena fortuna, que es auspicioso. Humillación es otro de los juicios que puede aparecer. Trae angustia, sufrimiento. También es aquello que nos molesta. Si uno sigue por un mal camino y se niega a arrepentirse, la desgracia será el resultado. Humillación es esta situación en la cual uno pasa por una situación en la que sabe que está mal y aún así, obstinadamente, sigue hacia adelante y no se arrepiente. Eso va a tener como consecuencia la desgracia. Es decir, uno no enmendó a tiempo la situación y termina peor. Y la desgracia también puede ocurrir de forma repentina e inesperada o puede ser el resultado de la negligencia anterior. También, siempre que aparece esta característica, no está hablando de una situación favorable. Y por último, arrepentimiento hace referencia a una falta cometida, esto habíamos hablado, y en general el arrepentimiento es una situación salvable cuando uno es capaz de corregir su error, darse cuenta de su error, ir hacia atrás y cambiar el comportamiento. Es decir, si bien partimos de una situación que no es la más favorable, siempre puedo, a través del arrepentimiento, a través de reconocer el error, que es muy importante, enderezar una situación. Bien, esos son los juicios que aparecen en el I Ching entonces. Con esto, el mensaje siempre es como tratar de estar advertido. Casi siempre uno va, a veces ya toma una decisión y quiere confirmaciones, ¿no? Uno quiere que le digan que las cosas que uno decide son correctas o están bien, pero a veces estar advertido contra posibles faltas, contra posibles dificultades, me puede ayudar, como esto que veníamos hablando de la ley del karma, causa y efecto al principio, me puede ayudar a evitar ciertos perjuicios. Estando precavido siempre es mejor que ir descuidado y con exceso de confianza. Bien, bueno, hasta acá entonces con lo que les quería compartir. Hoy no sé si tienen alguna pregunta o comentario final respecto de lo que hemos visto. Pueden hacerlo. Y si no, vamos a ir cerrando. Lo que hemos visto hasta acá entonces es, ya tenemos 3 métodos de lectura posibles para que puedan elegir: el método de las monedas, el método de las varillas y el método de las varillas simplificado, que cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo en este momento, si les tuviera que recomendar alguno, les recomendaría el método de las varillas simplificado, porque voy a tener siempre una línea de cambio. Y no tengo que decidir cuando obtengo 2 líneas de cambio, por ejemplo, que sí puede pasar con los otros. Y respecto del método de las varillas original y el método de las monedas, tienen sus pros y sus contras también. El método de las monedas y el método de las varillas pueden dar varias líneas de cambio y eso a veces puede ser confuso. Si bien vimos cómo resolver esa dicotomía, también está esto de que la probabilidad en el método de las varillas original no está equilibrada. Entonces, en este caso, si ustedes quieren una probabilidad más equilibrada, pueden optar por alguno de los otros. Vamos a ver otros métodos también de lectura para que vayan familiarizándose con el I Ching, obtener un hexagrama, encuadrar la consulta, obtener el hexagrama, analizar el hexagrama obtenido. Incluso antes de ir al texto, yo ya puedo empezar a analizar la relación de las líneas, si se corresponden o no, si la línea móvil es favorable. Siempre la línea móvil es la que me marca cuál es la situación en particular en la que yo me encuentro en esa situación, por ejemplo. Entonces, ahí ya tienen elementos de análisis que después
los pueden trasladar a el texto que estén utilizando. Yo utilizo el texto del maestro Juan y a veces el de Wilhelm también, y ya sabemos más o menos cuáles van a ser, por ejemplo, los juicios. Los juicios a veces aparecen en cada línea en particular, o a veces el comentario em, sobre todo el hexagrama en general. Bien, con esto, bueno, ya tienen más elementos para seguir profundizando en el I Ching, y como libro de estudio, esto requiere maduración y requiere tiempo. Yo les digo, hace, bueno, 20 años que lo utilizo, por ahí otra persona que lo utiliza en los comentarios me decía, lo uso hace 40 años, ok, bueno, más experiencia, está bien. Lo interesante es que tengan niveles de análisis que puedan hacer para sacar más información y reflexionar sobre el hexagrama obtenido, después yendo al texto. Si quieren ir a las interpretaciones, ya tienen todo el podcast que hice del análisis de todos los hexagramas, desde el primero hasta el último, en el canal de YouTube para ver si necesitan confirmar o quieren esa interpretación, y si no, hacer la suya propia también. Está bueno también tener una primera interpretación personal y después ir al texto, analizando estos elementos. Bien, no sé si tiene alguna consulta o comentario de esto que hemos visto hoy. Si no, dejamos acá y seguimos la próxima clase. Si surgen dudas o cualquier cosa, lo pueden ahí dejar en los comentarios y tratamos de resolverlo cuando nos volvamos a encontrar.